Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Miguel Pleguezuelos González, director del Centro Asociado de la UNED en Córdoba. Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Por darnos la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y con todos nuestros televidentes. Pues lo comentábamos antes de iniciar el directo, pero bueno, lo reiteramos ahora, esperamos que sea el primero de otros muchos encuentros, que sigamos conociendo pues todo el trabajo que se realiza desde la Universidad Nacional a Distancia en aras también de esa difusión y de esa divulgación, ¿verdad? No solo en el ámbito propiamente académico, sino también como espacio de encuentro y como espacio de transferencia del conocimiento y conexión con el ciudadano. Cierto, muchísimas gracias. Ya digo que nosotros desde el Centro Asociado de la UNED de Córdoba, pues básicamente la inmensa mayoría de nuestra actividad se dedica a nuestros estudiantes, a nuestros estudios universitarios, pero también entre otras actividades muy importantes está la de organización de actividades culturales y de extensión universitaria, y bueno, siempre solemos organizar 3 o 4 o 5 cursos, tanto de verano como de primavera a lo largo del curso, y yo creo que son actividades, como veremos ahora, muy interesantes, no solo destinadas a nuestros estudiantes, sino en general al público en general. Bueno, pues en breve es probable que tengamos más anuncios que hacer, ¿verdad? De cara a ese futuro todavía pues lo dejamos ahí en el aire, pero ya podemos presentar oficialmente esas jornadas Córdoba y Cervantes, que se van, bueno, pues a desarrollar desde el próximo lunes 7 de marzo hasta el viernes día 11 entre el Salón de Actos Cajasur Gran Capitán y la Filmoteca de Andalucía, un evento organizado pues, por el Centro Asociado de la UNED de Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasur, con la Filmoteca, con la Escuela Superior de Arte Dramático Miguel Salcedo Hierro y el Ayuntamiento de Baena. Las dirige el profesor tutor de la UNED, Manuel García Parodi, académico de Historia y bueno, pues también miembro de la Real Academia y bueno, un magnífico conocedor de la figura de Miguel de Cervantes y Saavedra, al que, por cierto, como curiosidad, como anécdota, ya reservaba un espacio para esos nuevos paseos por Córdoba que tuvimos ocasión de conocer. Y es que hablar de un paseo por Córdoba es también hablar del señor don Miguel de Cervantes, ¿no? Cierto, estas jornadas se dedican más a don Miguel de Cervantes, que como sabemos por su rama paterna, que se diluye en el tiempo de raíces cordobesas, pues pasó parte muy significativa de su infancia aquí en esta ciudad y se prevé, se cree que incluso entre estas calles, en la Plaza de la Magdalena, camino del Potro, hacia la Plaza del Potro, pues incluso puede que empezara a aprender nuestro insigne escritor, ¿no? Entonces, una de las jornadas precisamente, pues hay un pequeño paseo, ya vamos a ver que es el profesor García Parodía, junto con Isabel Caballero, secretaria académica de las jornadas, ciertamente, y esto se viene gestando desde hace prácticamente un año, pues yo creo que ha sido todo como una especie de maravillosa bola de nieve que al final pues ha confluido en este programa que aquí presentamos, pues se han ido organizando en una serie de actos, pues no solo el guión habitual de conferencias, sino que además todos los días, de lunes a viernes, pues algo particular que se salió un poco del guión, pero yo creo que es lo que le da el encanto y el atractivo a estos cursos y jornadas. Y es que 2016 es un año, ¿verdad?, que tiene, por supuesto, como uno de sus protagonistas al llamado Príncipe de los Ingenios, el novelista, poeta y dramaturgo Miguel de Cervantes y Saavedra, bueno, pues autor de la primera novela moderna, una de las piezas fundamentales para entender la historia de la literatura universal, que fallecía un 22 de abril, era enterrado el día 23, que es como popularmente se conoce la fecha del fallecimiento del autor, exactamente del año 1616, lo hacía en Madrid a los 68 años, una edad nada desdeñable para su tiempo. Y lo hacía además, bueno, pues curiosamente, ¿no?, con la percepción de que aquella primera gran obra, la Galatea, iba a ser la que le diera pues esa eternidad y también con esa frustración en cuanto al mundo del teatro, esas obras que no pudo llegar a ver representadas y sin embargo, bueno, pues no era del todo consciente de la trascendencia que iba a tener el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, sí, Alonso Quijano. Suele ocurrir, efectivamente, ya se ha ocurrido con grandes artistas y autores, escritores, que bueno, que ciertamente el reconocimiento le ha venido muchísimos años, incluso siglos después de haber realizado esas magníficas obras, ¿no? Y en relación a los famosos entremeses cervantinos, pues es precisamente una de las
actividades complementarias que vamos a tener, ¿no? Como decíamos antes, además de una conferencia centrada en la vida, en el contexto histórico de don Miguel de Cervantes, pues una de las series de actos paralelos, pues precisamente tenemos, y gracias a la colaboración de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, pues esa representación de entremeses cervantinos. Y bueno, yo creo que va a ser pues un acto muy interesante y ameno después de esas famosas charlas y coloquios. Y es que todavía, bueno, desde el punto de vista histórico, recientemente estamos descubriendo piezas de ese Cervantes dramaturgo. Pensamos en la conquista de Jerusalén, pero son muchísimas las obras, y la verdad es que incluso hoy por hoy seguimos teniendo una asignatura pendiente, esa deuda con ese gran dramaturgo que fue Cervantes, porque a excepción del cerco de Numancia, bueno, pues son muchísimas las obras que no han tenido ni la difusión ni la puesta en escena merecida, y nos parece que estas jornadas pueden ser una maravillosa ocasión, ¿no? También para poner en valor pues ese talento y ese valor que hay en la propia Escuela Superior de Arte Dramático, ¿no? Que sean ellos los encargados de llevar a cabo estas escenificaciones. Yo creo que no somos realmente aquí en la ciudad de Córdoba, no somos conscientes de que Miguel de Cervantes pasó una etapa muy significativa y muy importante de su infancia, y quizás, al contrario que en otras ciudades, que hay múltiples muestras de ello, pues aquí tenemos pues una placa en la calle Osario, otra en la Plaza del Potro, y poco más muestras, si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces yo quiero pensar que deberíamos ser más conscientes, bueno, pues de esa etapa de infancia tan significativa que vivió el autor en nuestra ciudad, y bueno, pues digamos que en cierto sentido, mediante esta jornada, pues se le quería hacer un pequeño homenaje y analizar un poco y repasar el paso de lo que fue su infancia en nuestra ciudad. Efectivamente, también una pieza fundamental, ¿verdad? Una de las patas que va a tener este encuentro, además, como decíamos, de bueno, pues dar cumplimiento a la que pudo ser la gran aspiración del literato, esa vida teatral. Recordemos como ya en la primera parte del Quijote pues se hace alusión a esa nueva fórmula de Lope de Vega, que bueno, pues no permitiría el encumbramiento que hoy la crítica sí le concede como uno de los grandes dramaturgos de nuestra historia, pero como decimos, hablar de Miguel de Cervantes es hacerlo también de su dimensión vital, hacerlo pues de esa conexión con Córdoba, que por ejemplo, bueno, pues en estos días está presente en la exposición que el fotógrafo José Manuel Navia pues incluye en la muestra Miguel de Cervantes o el deseo de vivir. Está hasta el 1 de mayo, y ya aprovechamos para recordarlo, en la sede del Instituto Cervantes de Madrid, toda una referencia para el novelista de Alcalá de Henares. Y bueno, es que Córdoba tiene que estar, ¿verdad? No solo por esa ascendencia por vía paterna, sino también, efectivamente, por esos episodios que Cervantes, hombre, pudo vivir aquí en nuestra ciudad. Sí, ciertamente. Te digo que además de esta exposición, interesante exposición fotográfica, en nuestras jornadas vamos a tener una interesante muestra del museo, yo creo que es un museo único en el mundo, el Museo Cervantes de Baena, que tan forma, digamos, magistral durante casi 50 años, don Manuel Cubillo Pérez ha ido pues recabando información y curiosidades y temas muy interesantes sobre no solo el Quijote, sino además sobre el autor, y bueno, digamos que esa muestra permanente va a estar, digamos, expuesta a lo largo de toda la semana en la sala de exposiciones de Cajasol Gran Capitán. Desde luego una magnífica contribución la que hace el Ayuntamiento también de este municipio cordobés, de la localidad de Baena, y es que, bueno, como decimos, muchos episodios de la vida, de la biografía de Cervantes. El hijo de Rodrigo de Cervantes, de ascendencia cordobesa, se dirigiría a Córdoba en 1556 para recoger esa herencia de Juan de Cervantes, su abuelo, y así huir de los acreedores. Sabemos que no tuvo una vida fácil, aunque, como recordaba el propio fotógrafo Navia, la historia de Cervantes está llena de lagunas todavía hoy, y además también pudo haber estudiado no solo en Valladolid o Sevilla, sino en nuestra ciudad, algo bueno, pues que tendremos que dejar, ¿verdad?, a los futuros filólogos e historiadores que puedan corroborar, pero como decimos, muchos se supone espacios que nuestra, incluso las proximidades de nuestra sede, ubicada en la Plaza de Madalena, se prevé, se supone que por allí, por aquellas callejuelas, pues fue donde empezó
empezó a estudiar Miguel de Cervantes, incluso en un antiguo ya desaparecido corral de comedias, pues también puede ser que de allí le viniera su, digamos, su interés y su amor por el teatro. Pues hablamos además de la que pudo ser, como decíamos, su gran pasión. Hacía referencia, Miguel, desde el inicio de la entrevista a una de las actividades más sugerentes, ese recorrido por algunos de los rincones genuinamente cervantinos, y es que bueno, la leyenda en azulejos que encontramos ya en la Plaza del Potro y que hace alusión a la aparición de la plaza en El Quijote es solo un ejemplo, una muestra, porque solamente en esas dos partes del Quijote nos vamos a encontrar bueno, pues retacitos de Córdoba, ¿no? Retazos de esta tierra, además por supuesto de la incursión en Sierra Morena, ¿no? Cierto, se cita digamos, la anécdota de la Posada del Potro, donde mantean a Sancho, ¿no? Sí. Y bueno, ya digo que además de ese interesante paseo por la Córdoba cervantina, bueno, pues otra de las series de actividades, por ejemplo, va a ser un interesante concierto de música barroca, de músicos, digamos, contemporáneos a la época de Miguel de Cervantes, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues también es otra, el miércoles, si mal no recuerdo, digamos, va a ser la segunda parte de la sesión, por Alfonso Ruzo Carrador, que es un magnífico guitarrista con estudios profesionales y superiores a abordarlos ahora de Pozo Blanco. Ya digo que nos cautivó de forma muy agradable en un acto de apertura recientemente en Pozo Blanco, y yo creo que este chico, bueno, pues tiene mucho futuro y nos va a deleitar durante prácticamente casi una hora con un concierto de guitarra barroca también. Bueno, pues muchísimos los estímulos, ¿verdad?, los atractivos que tienen estas jornadas, un seminario que va a arrancar con la presentación de esa exposición a la que hacíamos referencia, con esas piezas procedentes del Museo de Baena, y esto, bueno, pues lo podremos encontrar en el Salón de Actos Caja Sur, Gran Capitán. Serán el propio Manuel García Parodi, bueno, pues con el catedrático de Historia Moderna también de la UNED, Luis Antonio Ribot, los encargados de conducir a continuación la sesión La época de Cervantes, unos encuentros que además siempre se van a ilustrar, se van a enriquecer con esa suerte de coloquio para que todo el mundo pues interactúe y pueda, como decimos, enriquecer el encuentro, el debate, la tertulia. Para la segunda jornada, la también profesora de la UNED, Isabel Caballero Rivas, y la historiadora María Isabel García Cano, bueno, pues nos hablarán también de Juan de Castilla, Aguayo y Cervantes, el perfecto regidor y el Quijote, también con ese coloquio y añadiendo la representación teatral de entremeses cervantinos como El viejo celoso o La cueva de Salamanca, con esos alumnos de la ESAT dirigidos además por Ángeles Moya. Y también hablaremos de, bueno, pues la conexión de Cervantes y las Indias, el tema del tercer día a cargo del catedrático de Historia Moderna de la UNED, Carlos Martínez Show, y José Manuel de Bernardo Ales, también catedrático de Historia Moderna, en este caso de la Universidad de Córdoba. En esta ocasión, Miguel pondrá el broche de oro esa música cervantina que decías, de los siglos XVI y XVII, ofrecida por el guitarrista Alfonso Ruzo. De aquí también, de esta lectura que hemos hecho, de esas citas que nos vamos a encontrar en las jornadas, importantísimo, ¿verdad?, el apunte de la presencia de, bueno, expertos en esta materia, en esas diferentes facetas cervantinas, y además expertos, casi todos ellos salidos de esa gran familia que es la UNED. Sí, una oportunidad para conocerlos fuera de las aulas. Digamos, suele ser habitual y bueno, la UNED es la mayor universidad, no solo la única universidad nacional, sino además la mayor universidad española, y bueno, es cierto que contamos con magníficos especialistas en prácticamente en todos los ámbitos y todas las especialidades, afortunadamente, las que queramos organizar cualquier curso, actividad o ponencia, ¿no? Entonces no solo vienen efectivamente reputados especialistas, catedráticos de historia contemporánea, no solo de la UNED, sino también contamos con la colaboración de especialistas y catedráticos de la UCO, y ciertamente, bueno, pues contamos ciertamente con la opinión, y van a ser, yo creo que
unas ponencias y unas mesas redondas interesantísimas que están abiertas, obviamente, a la participación y debate de cualquier interesado que quiera acudir a nuestras salas a presenciarlas. Bueno, pues toda una oportunidad, como decimos, un privilegio encontrarnos con tantísimos expertos, ¿verdad? Y todos ellos pertenecientes, muchos de ellos a la Universidad Nacional a Distancia, y también la poesía jugará un papel. Antes hablábamos de poesía con ese grito de mujer. En este caso, el 10 de marzo, los poetas Luis Alberto de Cuenca y Pablo García Casado pues analizarán esa lírica de Cervantes, y además nos encontraremos también con la mirada del séptimo arte, y es que no solo Orson Welles, que va a ser pues, el cineasta que rubrique esa película, esa obra con la que se clausurará esa jornada del encuentro, sino que han sido otros muchos realizadores. Estamos pensando, por ejemplo, en Terry Gilliam, los que se han fascinado por la figura del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y esto también nos habla de lo poliédrico que es el personaje y de lo interesante a través de los siglos. Ciertamente, Don Quijote, bueno, pues ha dado pie a numerosas muestras, digamos, en todos los tipos de arte, ¿no? Y ciertamente pues el cine no podía pasar desapercibido a tal personaje, ¿no? Y entonces, el jueves que hacemos la sesión en la Filmoteca de Andalucía, bueno, con don Pablo García Casado, que es el director y que también que colabora en la mesa redonda, y presentará a don Luis Alberto de Cuenca. Bueno, pues tenemos la oportunidad de hacer nuestra exposición allí, y efectivamente pues luego presenciar la visualización de Don Quijote de Orson Welles, ¿no? Sabemos que es una película del 92, bueno, pues que el autor americano, el director americano, pues no le dio tiempo digamos, a concluir, ¿no? Y que Jesús Franco, bueno, pues acabó digamos, de montarla, ¿no? Y yo creo que va a ser otro día muy interesante, tanto en la ponencia, exposición, y escuchar a don Luis Alberto de Cuenca, el debate consecuente, y luego, obviamente, pues tanto la visualización y debate de la película. Y además, efectivamente, hacías alusión a esa circunstancia. Nosotros mencionábamos a Terry Gilliam, que es tan solo un ejemplo, cineastas de todo el mundo han perseguido esta figura, también, por supuesto, en el territorio nacional, pero efectivamente, todo un desafío para el propio Gilliam, bueno, pues viene suponiendo un trabajo de años, y para Orson Welles también fue un proyecto inconcluso, lo cual ya nos habla de la dimensión del personaje y de la dificultad que entraña, ¿no? Teniendo en cuenta que es uno de los grandes emblemas, evidentemente, y uno de los grandes iconos de la historia de la literatura universal y, por ende, de la historia del arte, ¿no? Sí, entiendo que por la importancia y la profundidad del personaje, bueno, pues cualquier artista que quisiera abordar esta temática, bueno, pues se vería un poco, digamos, fascinado, y ciertamente, bueno, pues el respeto que tendría hacia la obra y, digamos, digamos, su punto de vista, su visualización, cómo quisiera él, digamos, representarlo, pues entiendo que pudiera haber, digamos, en este caso, haber alargado en muchos casos, en muchas situaciones, no sé si exactamente fue el caso de Welles, pues el tema que se le dilataría, digamos, la realización de la obra, y por eso no pudo ser una vida en obra, pero bueno, yo creo que quedó una magnífica obra, digamos, acabada por Jesús Franco. Y que podremos ver, como decimos, en estas jornadas, Córdoba y Cervantes, que bueno, pues en sus últimos compases nos traen ese recorrido por puntos que son genuinamente cervantinos, decíamos antes, el Potro, también Lineros, la Magdalena, a la que hacías referencia antes tú, Miguel, y también contaremos con la intervención de Miguel de Cervantes en el boletín de la Real Academia de Córdoba, a cargo de Joaquín Criado y María José Porro, respectivamente director y secretaria de esta centenaria institución cordobesa, ¿no? También bueno, pues nos sumergimos en esos archivos y en ese gran legado que nos brinda la Academia, ¿no? Que va a ser ciertamente también una exposición muy interesante, y desde aquí, bueno, pues ya lo citábamos al principio, quiero reiterar nuestro agradecimiento a la Real Academia de Córdoba por, digamos, por su aporte, por su generosidad y su colaboración, y, digamos, pues prestarnos a sus especialistas para estos tipos de jornadas, para presentar a otros compañeros, y ya digo que ha sido ciertamente, bueno, pues una tarea y un trabajo durante esos últimos meses muy interesantes. Yo creo que nos ha quedado en nuestro formato habitual de 20 horas, ya digo 20 horas porque luego estos cursos, estas actividades que se desarrollan en 5 tardes nos permiten a su vez hacer una solicitud expresa a nuestro vicerrectorado
de ordenación académica del reconocimiento de un ECTS. Ya digo que ese ECTS es reconocible en cualquier estudio universitario y bueno, pues a nosotros, a nuestros estudiantes o cualquier estudiante de la UCO, por ejemplo, o cualquier estudiante de cualquier universidad, estudios oficiales universitarios, pues mediante pues un curso o 2 cursos, un par de actividades de estas, bueno, pues digamos que participa y hace currículum y además se enriquece de forma significativa con las experiencias y aportaciones que vive. Además, pues bueno, como suelo decir, en 3 o 4 cursos, actividades de estas, pues se puede, digamos, quitar o eliminar de su plan de estudios correspondiente, pues lo que sería el equivalente a una asignatura optativa, ¿no? Entonces, yo creo que son muy interesantes. Yo siempre pienso me pongo en el papel del ciudadano, me pongo en el papel del estudiante. Hay unos gastos de matrícula. Obviamente estos gastos de matrícula, bueno, pues conllevan, digamos, una presentación al menos del 80% de las sesiones para la solicitud de ese crédito ECTS que se le pueda ser reconocido en cualquier estudio universitario. Pero no obstante, ya digo que insisto que nuestras puertas están abiertas para todos los ciudadanos que quieran acudir a cualquiera de las jornadas o a cualquiera de la exposición de don Manuel Cubillo, del Museo Cervantes de Baena. Entonces yo siempre me pongo en el papel, digamos, del destinatario, ¿no? Digo, claro, si yo fuese, digamos, el destinatario, ¿qué quisiera yo que me ofrecieran? ¿Qué atractivo quisiera buscar? ¿Qué atractivo? Y yo creo que esta vez lo hemos conseguido, digamos, unos precios muy ajustados, 36 euros por un ECTS y sobre todo 5 tardes maravillosas de actividades y conferencias. Yo creo que prácticamente hoy en día, como se suele decir, podríamos hacer cualquier analogía de irnos a tomar 2 copas, una cena tal. Yo creo que eso no es precio y bueno, yo creo que ha quedado un conjunto de actividades muy interesantes y bueno, yo quiero desde aquí agradecer a vuestra emisora la oportunidad que nos brinda de invitar a todos los cordobeses a que acudan cualquiera de las tardes, ya digo, de forma indistinta, bueno, pues a la que más le interese y bueno, pues están nuestras puertas abiertas de nuestras actividades a cualquier ciudadano que quiera acudir a ellas. Claro que sí, es que nunca es tarde para aquellos que todavía no lo hayan hecho, para bueno, pues, acceder a ese fascinante universo de Miguel de Cervantes, su obra, su vínculo con Córdoba y también bueno, pues, para poner al día los conocimientos en cuanto a los últimos avances en los estudios cervantinos que siguen evidentemente en marcha. Una magnífica oportunidad, aprovechar todos y cada uno de los días que nos brindáis gracias a estas jornadas, Córdoba y Cervantes. Como decíamos, entre el 7 y el 11 de marzo, la semana que viene, tenemos una cita con Miguel de Cervantes y Saavedra y bueno, pues con algunos de los máximos conocedores de esta figura de todo el mundo. Así que, Miguel, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te pedimos que regreses para que sigamos conociendo la fuerte actividad investigadora y también divulgadora que se hace desde la UNED y desde su centro asociado de Córdoba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Thank you.